Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete. Yo soy Glafira Rocha y hoy nos toca una de las secciones que más me gustan del mes. Y estoy hablando de seres en construcción, vidas que cambian vidas. Recuerda que vamos a conocer la historia de vida de una persona que puede impactar en la tuya y lo que más nos importa es que más allá de que examines una biografía o de que entres con la idea de que esto va a ser un chisme, nada que ver. Lo que pretendemos es la reflexión de dos existencias, la reflexión de la persona que yo estoy invitando a partir de todo lo que le ha sucedido en su vida y cómo esto me impacta a mí, cómo esto me modifica a mí, pero también cómo te modifica a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, cómo una persona puede inspirarnos y no solo eso, puede lograr que a través de su historia nosotros decidamos cambiar la nuestra o simplemente decidamos tomar elecciones diferentes por escuchar a una persona que en un momento de su vida modificó su existencia para justamente acompañar en la vida de otros y también darse la oportunidad de darse nuevos significados. Así que empezamos. Aquí está acompañándome mi querida Paloma Mejías García, quien es comunicóloga, conferencista, promotora de campañas de prevención del cáncer de mama, es asesor inmobiliario. Bueno, ya nos va a contar ahí mucho más de su currículum, pero por lo pronto, ¿cómo estás, Paloma? Hola, muy bien, muy contenta de tu entrevista, de acompañarnos mutuamente y poder tener esta charla entre nosotras. Y Gracias, mi claro, y querida tu Paloma. público. Gracias, gracias. Bueno, voy a leer un poquito del extenso material que me mandó Paloma para darnos una idea, por lo menos, de la parte técnica, cómo es que ella está trabajando en este momento, pero creo que lo más importante es conocer al ser humano a través de sus acciones. Y en sus acciones vamos a ver todo lo que es Paloma. Paloma es voluntaria en el Hospital Ángeles, ha dado conferencias en universidades, en teatros y en hospitales de varias ciudades de la República Mexicana. Es parte o ha sido parte de la campaña de Lympholabs para la prevención del cáncer y trabaja en fundaciones apoyando a mujeres con cáncer, Fundación Bella en Sinaloa, MOAC, Fundación Mujeres apoyando a mujeres en Veracruz. Y bueno, ya más o menos yo creo que con esto se dan idea sobre y cómo se irá nuestra charla. Entonces empecemos con eso, mi querida Paloma. Cuéntanos qué pasó el 26 de marzo del 2015. Pues bueno, el 26 de marzo del 2015 fui diagnosticada con un cáncer de mama. ¿Y cómo fui diagnosticada? En un examen de rutina anual. Me hicieron un Papá Nicolau, que me lo hacía cada año, y me hicieron un ultrasonido de mama. Tenía 39 años. Y ahí me dicen exactamente que ven algunas lesiones, le llaman los radiólogos, en la mama. Entonces me mandan llamar con mi ginecóloga y de ahí inmediatamente me hacen una mastografía. Claro que en México no te hacen mastografías hasta a partir de los 40 años, pero cuando ya te mandan a hacer la mastografía es que ellos ya están viendo algo, ¿no? Y sí, efectivamente, en ese momento me hacen la masto y sale que pues que hay algo, ¿no? Que hay evidencia, de, no te lo dicen de cáncer, pero sí, en ese momento te dicen tienes que ver un oncólogo. Cuando oyes la palabra oncólogo, pues sabes que algo no está bien, definitivamente. O sea, nadie te manda a un especialista, ¿no? O sea, porque te pueden arreglar ahí el asunto, por así decirlo. Y así fue todo muy rápido. Eso fue el 26 y al otro día ya estaba viendo oncólogos, vi 5 oncólogos, dicen que no hay quinto malo. Claro. Vi tanto públicos como privados, aclaro eso, o sea, sí tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero también fui al sector salud, me fui a checar con los mejores oncólogos que hay en el estado de Puebla y pues realmente no era como no creer, era como tener la confianza con el médico. Con Ujú, el médico tiene que haber esta conexión, hacer como clinch con tu médico. ujú, Y de todos los que veía, no terminaba como de tener este encanto de alguien que me pudiera explicar cómo iba a ser el proceso.
porque todo era como muy amarillista, como casi casi te vas a morir y te tengo que Ujú, quitar todo el cuadrante, toda la mama y tú de una vez la otra. O sea, todo era como, ¿no? Y con mi último oncólogo, con él me sentí como más en paz, ujú. como que siempre fue como en esta esperanza de vida, de estamos a tiempo, vamos paso a paso, pero hay que hacerte una biopsia. Ok. Entonces, pues sí, todo fue rápido, pero se fue haciendo el paso a paso. Te hacen una biopsia, esa la mandan a analizar, tardas entre 5 o 7 días hábiles en que el patólogo te da el resultado, y efectivamente era un cáncer etapa 3 con metástasis en ganglios axilares. Ese fue el diagnóstico de Paloma un 26 de marzo del 2015. Ok, entonces yo supongo que ahí se movieron muchísimas cosas. Antes de adentrarnos en esto, debo decirles que Paloma y yo nos conocemos desde hace cerca de 30 años, yo creo. Sí, 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 más o menos. Éramos muy, muy chavitas cuando nos conocimos, estudiamos juntas en alguna etapa de nuestra vida donde ambas incluso renunciamos a esa institución, no la terminamos, ella se fue a vivir a Puebla y yo me vine acá a la Ciudad de México. Ambas nos conocimos en Culiacán, Sinaloa, y bueno, creo que en todo lo que hemos transitado, ninguna de las dos se podría imaginar que íbamos a convivir con algún padecimiento, ¿no? Entonces, así me es. imagino, o sea, que esto no solo es el diagnóstico, dijiste algo bien importante que es la relación que puedes tener con el médico, ¿no? O con la médica. Me refiero a que si no hay confianza, que si es alarmista, catastrofista, te puede conectar eso, o como muchas veces pasa, si te atiende como un producto o, Así es. o te da, digamos, poco tiempo para que puedas explicar, o sea, eh, es importante encontrarse con alguien, como lo dijiste ahorita, ¿no? Que te sintieras identificada, que hubiera un clic. Pero en eso me gustaría saber qué emociones se fueron gestando. O sea, yo solo puedo suponer y ni siquiera imaginar que había miedo, incertidumbre. Yo a ti te conozco como una mujer fuerte, como una mujer, digamos, que siempre va en busca de lo que se va proponiendo, que no se detiene, pero acá es un diagnóstico que te detiene. ¿Qué pasaba ahí? Mira, claro que el miedo es el número uno y el miedo es el número uno hasta el día de hoy, porque yo Ujú, soy paciente en remisión de cáncer. ujú, El miedo existe. Y muchas veces me preguntan, pero pues ya no tengas miedo, ya pasó. ujú, No, es que si no tengo miedo, entonces no seguiría experimentando el estar viva. ¿Me explico? O sea, claro. el miedo es una parte de mí, de que aunque lo quisiera evitar, no lo puedo evitar. O sea, Ujú, cada 6 meses que me hago un check-up, cada determinado tiempo que me tengo que hacer todos los estudios para ver si no hay un tumor en mi cuerpo, ujú, claro que existe el miedo. O sea, el ujú. miedo no se va, ¿no? En ese momento, pues es miedo, pero también es un tema de que no crees. O sea, si me explico, o Ok. sea, ¿me está Sí, pasando esto? ¿No? O sea, ¿y cómo le voy a hacer? ¿A dónde tengo que ir? Este, porque estamos también un poco mal informados del cáncer, ¿no? ujú, Cáncer, palabra sinónimo de muerte, y no es siempre así, ¿no? El diabético también se muere, el hipertenso también se muere, o sea, hay muchas enfermedades con las que también te mueres, y pero el sano tenemos, también se muere, ¿eh? claro, tenemos este estigma de cáncer y ya te vas a morir, entonces pues eso Ujú, también hace que el miedo se acelere más. ¿Qué me pasó por esa mente? Todo me pasó en segundos. Pero claro. lo primero fueron mis hijos, porque eran muy Ujú, chiquitos. La niña ujú, tenía 9, el niño tenía 12. Entonces ujú, era como este tema de, quiero ver crecer a mis hijos. O sea, yo todavía no me quiero morir. O sea, y ujú, hasta el día de hoy, después de 8 años de haber vivido el proceso, te digo, pues todavía no me quiero morir. O sea, ujú, tengo muchas cosas que hacer y tengo mucho por qué vivir, ujú, pero pues todo era pues incrédulo, todo era pues no sé, tú dime qué tengo que hacer, tú dime a dónde voy, ¿no? O sea, veía caras de uno, veía caras de otro, hasta que dije, si lo que yo tengo que hacer, si todo este ajá, proceso que me estás diciendo
que, que hay que hacer una quimio, que hay que radiar, que hay que operar y tal. Si todo eso me va a ayudar a vivir, pues vámonos, o sea, al toro por los cuernos, Exacto. así tal cual. O Y, sea, el miedo no te paraliza, más ujú, bien, yo siempre en las pláticas les digo, bueno, cuando tienes este miedo, pues si no te mueves, entonces sí te mueres, te tienes que mover. O ujú, sea, no te puedes permitir no, pero entonces, ¿y qué hago? Y, no, pues no sé ni cómo le hice, ni cómo le hago, pero para eso vas con un especialista, que es el que te va a ujú. llevar de la mano y vas a Ok. seguir el tratamiento. Y bueno, y tú como ser humano, pues todos los tratamientos que te ayuden en tus efectos secundarios, en sentirte mejor, tanto física como emocionalmente, ¿no? O sea, lo que a ti te ayude para tener esa fuerza de continuar en el proceso. Y fíjate que me gusta cómo dices esto del miedo, porque a veces he escuchado incluso en las redes sociales, cuando alguien comparte un diagnóstico, ahorita nos hablas también un poquito de eso, porque sé en qué momento, o sea, decides empezar a compartirlo en las redes, empezar a compartir tu proceso, que es algo que muchas personas deciden no hacer y que es respetable quien lo quiera hacer y quien no lo Sí, quiera hacer, ¿no? Pero sí es algo que quiero rescatar es que a veces creemos que decir, no, no debes tener miedo, o sea, puede haber personas que te digan incluso, no, tú no tengas miedo, no va a pasar nada. A ver, el miedo también es parte del movimiento, ¿ok? Y como tú dices, no puedo decir hasta ahora no tengo miedo. Hace, ¿qué será? Unas semanas que te hacía esta invitación y hablamos un poquito. Me decías que te ibas a hacer tus exámenes de cada año ujú, de rutina o te los acabas de hacer y dijiste un ejemplo que me gustó mucho y fue como, cada año voy a como si fuera en la primaria, a un examen donde no he estudiado, ¿ok? así es. Con ese miedo de no saber qué me van a decir. Y yo creo que incluso no es que superemos el miedo, es que aprendes a convivir con el miedo. Una frase Claro, que también escuché que decías en un clip que me enviaste es, con esto no se lucha, ¿no? Se convive. Entonces, así es. ¿qué pasaba? O sea, ¿qué pasaba? Te dan el diagnóstico, empieza todo este movimiento, el miedo, la idea de la muerte muy cercana, ahorita nos vamos a detener más ahí, pero estaban tus hijos muy pequeños, tu esposo, tu familia. ¿Quiénes fueron esos soportes y qué fue ese acompañamiento? Mira, hablando de este tema del miedo, igual que todos los procesos, ¿no? Del enojo, de la negación, de la negociación, de Claro. ayúdame, Dios, y le pides a todo lo que tú creas, también está, por supuesto, el llorar, porque Ujú, jamás me he quedado contenida. O sea, para mí llorar es muy sanador. Y soy muy llorona, o sea, y siempre le digo a las mujeres con las que acompaño, porque yo no soy terapeuta, ni soy médico, ujú, nada, simplemente acompaño desde mi punto de vista, desde lo que yo viví y puedo darte, pues ejemplos, no consejos, ejemplos y ujú, tú sabrás si te sirven o no, si ujú, te funciona o no. Y siempre les digo, no se queden contenidas, o sea, llora lo que tengas que llorar, enójate lo que te tengas que enojar, mienta madres también, grítalo, sácalo, pero síguele. O sea, el quedarte llorando, exacto. el quedarte, o sea, no, eso no te va a ayudar en nada, ¿me Ujú, explico? Porque al final el cáncer, pues es mío. O sí. sea, yo lo compartí en mi casa, que es donde estoy yo ahorita, pues porque vivo con 3 personas más. Por eso es que lo compartí, pero no Ujú, se los di, ¿me explico? oh, Que es claro. distinto. O sea, lo comparto porque vivimos juntos, Ujú. pero el cáncer es mío. O sea, la que Cuando, tiene cáncer soy yo. cuando dices no se los di, ¿a qué te refieres? No se los di si me siento mal, entonces no va a funcionar nada en mi casa. No, Ok. pues me siento mal, pero va a seguir Ujú, funcionando. Y si en aquel tiempo que la niña era más pequeña y que había que llevarla a ballet y que el otro también llevaba clases de bici de montaña, pues si por algo no podía yo ir por ellos a la escuela o no podía llevarlos a ujú, las clases, pues buscaba la manera de que ok, alguna amiga fuera y me hiciera el favor.
O O sea, la sea, vida no se nunca, paralizaba. exacto, no, la vida sigue, con cáncer o sin él. Por eso Ujú, cuando me dicen, es que hay que luchar y que es que no es de lucha, ¿me ujú. explico? Es como Sí, el diabético que no está luchando con la glucosa, no, o sea, convive, sabe que convive. tiene un problema, bueno, pues esto, yo siempre les digo, fue la rifa del tigre, pues yo me la saqué, Ok. como se la han sacado muchas mujeres en el mundo. Ujú, No soy la única, ni seré la última, ¿no? Pero sí me corresponde ser una mujer madura de pensar que, bueno, pues me tocó esta enfermedad y ser responsable ujú, de que tengo que llevarla a cabo, ¿no? O sea, tengo que tratarla y tengo que, pues, ver la mejor manera de sentirme bien en el ujú. tratamiento y en lo que conlleva estar en un proceso de cáncer de mama. O sea que sería Porque el cáncer de como, mama no es nada más. sí, dime, es que estamos un poquito Ajá, desfasadas, pero te escucho. sí. El cáncer de mama no es nada más, ay, pues tiene cáncer y a lo mejor le quitan un seno o no pasa nada, se lo ponen. No, no, es que no es ese tema. Es tu Ujú, feminidad, es tu tema de, yo tuve metástasis en ganglios axilares, entonces dices, bueno, ¿y qué tal que así como se me fue a la axila, al rato se me va al cuello, o del cuello se me va al cerebro? No, o sea, sí, sí, claro que es un tema que te angustia, pero ajá, si te pones a angustiarte, pues no avanzas, ¿no? O exacto. sea, ¿dónde lo tienes? Ah, pues lo tienes aquí y acá. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué me das para quitarlo? Porque esas células cancerígenas no tienen que estar en mi cuerpo. El tumor no pertenece a mi cuerpo, no es algo que yo lo quiera, Ujú. ¿no? Entonces, pues así como atacar ese punto. Pero Y si en fíjate, ese proceso de vida también tú no sabes cómo resolverlo, pues pedir ayuda. claro. Sí, lo básico, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, fíjate que dices cosas que nos llevan a profundizar no solo este tema de enfermedad en la existencia, sino en general, ¿no? O sea, dices, a ver, eh, si te pones a pensar y a darle vuelta a la rata mental, ¿no? A ver, es que luego se va el cuello, luego se va el cerebro, luego se va. Creo que eso, o sea, no te aterriza en el presente que estás viviendo y no vivirte desde lo que sí hay y estar especulando lo que no hay, creo que también puede meter en pensamientos ansiosos que no van a ayudar en el proceso. Claro que tampoco, o sea, es como no quiero pensar en nada, pero sí es importante esto que dices, ¿no? O sea, permitirte sentirlo, decir tengo miedo, llorarlo si lo necesitas, pero no necesariamente llegar a la parálisis. Pero me pregunto, o sea, han pasado 8 años, pero en ese momento, ¿recuerdas alguna parte de la experiencia en donde fue lo más difícil que dijiste, aquí me rindo, aquí no puedo o Sí, no quiero? fue la octava quimio. Yo tuve 8 quimioterapias durante 6 meses. La quimioterapia me la ponían los lunes a partir de las 4 de la tarde y duraba 3 horas 20 minutos. La quimioterapia te la ponen y el malestar, por así decirlo, el efecto secundario de la quimioterapia es entre 1 o 2 días después de aplicada. Ujú, Y cuando ya me faltaba la última, yo le decía a mi oncóloga clínica, que es la doctora Carmen Aguilar, yo le decía, pues ya condónamela, ¿no? O sea, ya, ujú. de verdad ya no puedo más, o sea, ya pesaba 40 kilos, tuve cándida en la lengua, de hecho la tengo muy, Partida, muy ¿no? lastimada. Tengo Ujú, lengua geográfica y a eso, imagínate una cándida. Tuve cándida todo el proceso, los 6 meses, y sí ujú. me quedó muy, muy lastimada porque, por ejemplo, algo muy salado, o con picante o muy caliente me cuesta trabajo y me es doloroso. Pero me acuerdo muy bien de decir, ya no puedo. O sea, de verdad, o sea, aquí ya, y pues no, o sea, no hay manera. O sea, el protocolo son 8 y son 8. Y yo ahí fue cuando dije, pues ni modo, voy a la octava, no sé cómo voy a Ujú, terminarla, pero, y sí, claro que la terminas, pero en todo ese proceso, la octava me costó trabajo. La cirugía no es dolorosa, pero es molesta, ujú. porque
yo me quité las dos glándulas mamarias, donde tuve el tumor, que fue en el seno izquierdo, y me quité la glándula del seno derecho por prevención y simetría. Ujú. Entonces traje los drenes 17 días de cada lado. Ok. O sea, entonces es molesto, o sea, no es algo, porque no es como la que se pone los implantes nada más por estética, Ujú. ¿no? Claro. Es una cirugía totalmente distinta y el proceso es distinto, Ujú. ¿no? Y duermes casi sentada y entonces hay que estar limpiando los drenes y claro que ahí también dices, wow, mis respetos para las que se ponen las super boobies, porque, hijos, no, Sí. no, o sea, la verdad. Y después vienen las radiaciones, que primero me habían dicho que iban a ser 22 y fueron 43 al final. Ujú. Entonces estoy radiada, cuello, seno, axila, toda la parte. Y también por ahí como de la 30 o por ahí, no sé, 32 igual. O sea, yo Ujú. decía, hasta aquí, no, síguele, porque me había quemado paladar y laringe. Entonces me tuvieron que detener unos días la radio. Las radios son de lunes a viernes y me detuvieron unos días y continué después, ya que desinflamó. Ok. Y ya cuando acabas el tratamiento dices, pues ya acabé, ¿no? Ah. Ya todo estuvo bien, ya pasó, ya te sientes así como, yo decía, pues ya pasó, me van a dar una pastillita para mi terapia hormonal, que es porque mi cáncer fue hormonal, para no seguir produciendo estrógenos. Yo juré ya, pues ahí vamos, ya súper Ujú. bien. Y no, a los meses me empiezo a sentir mal y me sale un quiste muy grande en los ovarios de 10 centímetros pegado a cavidad abdominal. Entonces me hacen una histerectomía y me quitan los ovarios y la matriz. Sí. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Pues bueno, una mujer ya de 40 años, sin ovarios, después de haber terminado un proceso de cáncer de mama, pues te avejentan antes de tiempo, ¿no? Ujú. Entonces se vienen como otras cosas, pues el tema de osteopenia de los huesos, me inyectan hasta el día de hoy calcio subcutáneo en el estómago, tomo aparte la vitamina D, ya me retiraron después de 7 años la terapia hormonal, me la quitaron en enero de este año, pero a raíz de eso también en el PET, en el estudio que te hacen para ver si no hay más tumores, me salió un probable benigno en colon, entonces me tuvieron que hacer una colonoscopía en octubre del año pasado, me salieron pólipos, gracias a Dios benigno, pero pólipos. A los Ujú. 6 meses de octubre del año pasado, o sea, en marzo de este año, me hacen otra colonoscopía y vuelven a salir pólipos. Entonces es un tema de no acabar, ¿no? Claro. O sea, sí tuve un cáncer de mama, pero yo tengo que seguirme checando porque, pues, te digo, la rifa del tigre la saqué yo. O sea, sí produzco tumores, entonces tengo que checar que no se hagan malos. Y volvemos a esto, ¿no? O sea, empiezas a convivir y Así sigues es, conviviendo, no así es. solo, o sea, cada año tienes que tener mucho más cuidado. Yo recuerdo en ese proceso que yo fui a visitarte y la verdad a mí me sorprendió mucho verte tan fuerte, todavía no empezabas a dar charlas, ahorita vamos a entrar a ese tema, pero, o acompañamiento a mujeres, pero sí recuerdo, eh, verte alegre. O sea, fue algo que a mí me llamó la atención, ¿no? O sea, que estábamos ahí en el desayunador de tu casa, eh, y no sé por qué, o sea, hay una idea de que hay como una apariencia, un aura de enfermedad, ¿no? Que parecería que queremos ver en las otras personas de manera estereotipada. Y a veces creo que tú me dirás, ¿no? O sea, que cuando acompañamos a alguien, no sé si todo el tiempo quieran hablar de lo que les pasa primero. A lo mejor tienen ganas de descansar y ahí me refiero más a quienes acompañan para que también nos digas a nosotras y a nosotros cómo podemos acompañar, ¿no? O sea, no nada más es voy y te visito, o sea, yo en ese tiempo creo que estaba viviendo en Puebla y te fui a visitar y te llevé, o No, estabas sea, en México. ¿ya estaba en México? ¿Ya estaba en Sí, México? claro, Ah, entonces claro. hice viaje, Sí ya no hiciste el viaje recuerdo para bien, verte, pero claro. es cierto, ya estaba acá en México.
Y fue, o sea, a mí me sorprendió ver la luminosidad de tu cara. O sea, ver, Mira, yo siempre digo que es la actitud con la que afrontes el sufrimiento. claro, Eso claro. es. En este Ujú, caso estamos hablando de un cáncer de mama, pero sí, puede haber mil temas, ¿no? ujú, Un sí, divorcio, una pérdida de trabajo, de casa, de mil cosas, ¿no? Tú lo sabes bien. ujú, Entonces, es esta actitud. Volvemos a lo que te decía, pues lloro, me enojo, me quedo en mi casa escondida que nadie me vea porque estoy pelona, porque no tengo cejas, ujú, porque, pues no, estoy pelona, no tengo cejas y fui calva 9 meses. Y calva ujú. me refiero, calva Sí, sí, todo sí. el cuerpo, todo el cuerpo, todo. Ujú, Pues así estaba, porque en ese momento Paloma estaba en un proceso de cáncer. Esa era mi realidad y eso es lo que vivía Paloma. Y no me iba a quedar en mi casa escondida, ¿no? Me ponía una mascada y me salía a la calle y ya en mi casa no traía mascada ni nada. O sea, y no es porque no quisiera que me vieran pelona en la ujú, calle. El sol me lastimaba y me claro, lastimaba mucho los ojos porque al no claro. tener pestañas y cejas Ujú, es muy difícil. Me salieron perrillas de los ajá, ojos todo el tiempo. sí, Entonces, sí, sí es como un tema físico que molesta. No, sí. no es doloroso, es molesto. ¿Me explico? Ujú. Y fíjate que ahorita que dices ya de la parte como mucho más estética, bueno, yo estoy rapada, pero no estoy calva, ¿no? No es la Hombre, vista, ¿no? lo que tú tienes, cuando No, yo tuve el pelo así traigo un como tú, greñero. yo me sentía, wow, o sea, Sí, ya. claro, pero vi unas fotos porque me enviaste unas fotos y yo empecé a ver, por ejemplo, cómo empezaste a compartir tu proceso en redes sociales, cómo, por ejemplo, empezaste a compartir tus fotos calva. Por eso me puse un poco como homenaje para ti esta playera, porque creo que era como la desnudez del cabello corporal, pero podíamos ver, Paloma, podíamos ver quién eras. No quiere decir que aunque yo te conociera 30 años, yo conocía a otra Paloma en otra faceta cuando empecé a ver cómo te compartías en las redes. ¿Cómo decidiste decir, a ver, voy a compartir mi historia, voy a poner qué estoy haciendo? Y sí me gustaría saber qué te alentó a hacerlo, porque muchas personas se avergüenzan. Incluso a mí me tocó cuando yo recién me rapé, me rapaba de casi del cero, entonces era como, parecía que me estaba saliendo el cabello y casi calva, y en un momento sí me rasuré. Y me llamaba la atención que me escribieron como 3, 4 personas que quiero y me dijeron, ¿estás bien? Pero no me decían qué, ¿no? Entonces yo, ¿estás bien? ¿Por qué? Hasta que ya empecé a relacionarlo y una tía me habló llorando y me dijo, dime la verdad. Y yo, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué verdad? Y ya me Claro, decía, sí. dime la verdad. Si tienes cáncer, quiero saberlo. Entonces, para mí fue como decir, ok, tenemos el estigma de que la pelonera o la calvicie inevitablemente habla de una enfermedad. Lo mío, como ya muchos lo saben, Mm, fue meramente una circunstancia de renuncia, de una búsqueda espiritual, de renuncia de la vanidad, que bueno, pero en este caso no es algo que tú decidiste, es algo que se dio, es así. algo que dijiste, véanme la que estoy siendo ahora y te voy a decir algo, te veías bellísima, te ves bellísima. ¿Cómo fue Mira, eso? el tema fue que toda la gente me escribía, ¿no? Y cómo estás y cómo vas y no sé qué. Entonces dije, voy a ir poniendo mi proceso y el que lo lea, porque era muy difícil estarle explicando a toda la gente. Fue lo mejor. Voy a la Ujú, cuarta quimio, voy a la quinta, voy a la sexta, ¿no? Entonces ya la gente estaba informada y ya no me estaban diciendo tanto. Y lo documenté para mí. ujú, O sea, yo siempre dije, me puedo morir de todo menos de cáncer. Y me voy a morir de cualquier cosa menos de cáncer. Hasta el día de hoy. ujú, Lo documenté para mí. Lo que yo te envié es lo que doy en mis pláticas de mi experiencia con el cáncer. Lo documenté para mí, me tomaba foto de cada quimio porque se las mandaba a mis hijos por WhatsApp para que mis hijos vieran que estaba perfecta. ujú, Porque te pones la quimio y yo estuve perfecta. O sea, yo nunca tuve ningún problema sentada durante la quimio. ujú,
cuando llegaba a mi casa, 2 días después me sentía fatal, pero fatal a lo mejor 3 días. Y la siguiente semana ya estaba muy bien, y la que seguía perfecta, y luego pues ándale, ahí vas, porque son cada 21 días. Ujú. Entonces, ¿qué hacía? Pues aprovechaba los días que no eran de quimio para irme a comer a la calle, para salir, para hacer muchas cosas que no podía durante mi semana de quimio, porque la semana de quimio yo no salía, me quedaba en mi casa, pero me Ujú. quedaba porque yo así lo decidí, porque se te bajan las defensas, porque tu sistema inmune pues está en los pisos, así, o terrible. Entonces dije, me voy a salir y me va a dar una gripa o me puedo enfermar del estómago si como algo de la calle. Entonces, la verdad es que sí me cuidé muy bien, dormía, Ujú. tuve el privilegio de poder hacerlo, porque hay muchas personas que trabajan y aún con quimio al otro día van a trabajar. Yo me Cierto. pude quedar en mi casa, Ujú. yo pude ir a un hospital privado, yo pude tener acceso a los mejores especialistas oncólogos que tenemos aquí en Puebla. O sea, esa parte fue muy, muy privilegiada para mí en mi proceso del cáncer. Entonces, Ujú. tampoco me podía poner como en el tema de, no, que pinche cáncer y que no, pues ya lo Ujú. tenía, o sea, ya estaba Ujú. ahí. Más bien es, ¿qué vas a hacer con el cáncer? ¿Qué quiere Paloma resolver y hacer para estar mejor? Ujú. Mi vida era igual con cáncer o sin él. O sea, seguí siendo mamá, seguí yendo a festivales, seguí haciendo súper, seguí en mi chamba y seguí siendo la esposa. Que Claro. nadie tenía culpa de que yo tuviera cáncer, pues el cáncer era mío. Ujú. Entonces la vida siguió igual y yo creo que eso sí me ayudó porque como que traté mucho de arroparlos, de no se preocupen tanto, estoy bien y voy bien y tal, pero cuando de verdad había días que me sentía muy mal, pues me sentía muy mal y saben que vayan ustedes al cine y salgan ustedes, pero yo no Ujú. voy. Y y al otro día yo estaba perfecta. O sea, y yo siento eso, ¿me entiendes? La Ujú. fira de, no nada más de un cáncer, hay veces Ujú. que tenemos días muy buenos y otros que no tenemos muy buenos. Y aprender a decir Sí, que no en algo que no quieras hacer, ¿no? sí, Independiente que aquí había un cáncer, ¿no? exacto. Pero siempre viví lo más que pude en mi proceso. Fui a conciertos, fui al teatro, fui a una boda, fui a festivales de mis hijos. Estaba más preocupada si la mascada combinaba con... Eso me preocupaba más. Eso De que está genial. llegaste a Nueva York. O sea, la verdad es que traté de llevarlo lo mejor que pude. El día que me pusieron la primera quimio, iba aterrada, porque ves películas y que el bote vas a vomitar y que te sientes súper Ujú. mal. No fue nada de eso, pero yo iba aterrada. Y tenía aquí parada mi oncóloga, que es una doctora muy buena, pero con un carácter difícil para ser oncóloga. Ahora ya nos amamos y le digo que es mi súper wow, o sea, le digo, es que es mi súper Chanok, mi sensei. Y en ese momento que yo estaba así y me vio, me tomó de la mano y me dijo, a ver, ya estás aquí, valora que estás en este sillón y que te pongo la quimio yo y que a tu lado está una enfermera oncológica, no cualquier enfermera, Ujú. y sobre todo que puedes pagarla. Sí. En ese momento dije, tienes toda la razón, tienes Ujú. toda la razón, tengo que estar agradecida también con este momento porque al final, pues sí, nadie quiere estar agradecida porque tienes cáncer, desde luego, pero sí Ujú. agradecida que tengo un especialista y que puedo pagar por la quimioterapia. Y no tengo que esperar, como lo hacen muchas personas, en un seguro social Ujú. para que te den una quimio que hoy por hoy no llega, Sí. Y ¿no? fíjate que esto que dices, y recuerdo lo que decías hace un ratito, o sea, tiene que ver con una actitud. Y con esto, como me lo estás diciendo, ¿no? Me recuerdas mucho a lo que se llama la actitud estoica, ¿no? Que a veces hemos hablado en este programa cuando hablamos de filosofía para la vida, porque hay una frase que los estoicos usan mucho y se llama la dicotomía del control y es como, yo lo digo que a veces es mi mantra, porque
te detienes y te preguntas, ¿qué depende de mí, qué no depende de mí? ¿No? Entonces, lo que tú me estás diciendo es, sin decirlo, es llevar esto a la práctica, ¿no? Es una filosofía de vida que yo la estoy comparando con la estoica, porque es eso, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo tiene que ver mucho con esto, o sea, no puedes cambiar la circunstancia, pero lo que sí depende de ti es cambiar la actitud. Y no estoy hablando de, entonces me voy a hacer el optimista y me voy al otro lado y hago como que el mundo, o sea, el mundo es feliz. A ver, estás conviviendo con un cáncer, como tú dijiste, o sea, pues no, no es algo tampoco feliz, pero sí empiezas a agradecer porque no lo que sí hay en lugar de ver lo que no hay. Y creo que Ver eso las es cosas buenas. exacto, y es cambiar la perspectiva, es cambiar la mirada, porque efectivamente, o sea, sí, eres en este país fuiste muy privilegiada al tener un seguro de gastos médicos mayores, al tener, por ejemplo, este soporte médico que te estaban dando y también todos los medicamentos y lo que necesitaste y cirugías, pero hay personas que no. Sin Así es. embargo, yo a lo mejor tengo mucho cuidado con esto que voy a decir porque no lo he vivido, pero creo que de toda circunstancia hay algo que puedes valorar y sentirte agradecido. Incluso decir, estoy en el peor hospital, pero estoy en un hospital, ¿no? Me di Claro, estoy cuenta, atendida. estoy Estoy atendida. atendida, ¿no? O ver también, o sea, hay otra frase estoica que esta la dice Marco Aurelio y es, el obstáculo es el camino, ¿no? Y en el obstáculo es el camino hablamos sobre qué estoy aprendiendo de esto, incluso de las malas caras, incluso de, porque las va a ver, ¿qué aprendiste tú en este camino? Es que a eso iba, ¿no? O sea, yo nunca me cuestioné por qué me dio cáncer. Siempre dije, ¿para qué me dio? ¿Qué tengo que Ujú, aprender del cáncer? O sea, ¿para qué llega el cáncer a mi vida? Y sí, conforme fue pasando el tiempo y lo fui viviendo y lo fui sintiendo, descubrí para qué llegó el cáncer a mi vida. En ujú, esa época trabajaba y no, y esto y el otro, la verdad, en cosas muy superficiales, gastaba el dinero, o sea, que era mío de mi trabajo, no era algo que dejara a mis hijos sin comer o ujú, cosas de esas, no, ujú, era de mi parte del trabajo, pero superficial porque a lo mejor antes decía, pues quiero esta bolsa de 20,000 pesos y me la voy a ujú, comprar porque pues yo fui la que vendió la casa y me la voy a comprar. En una ocasión, sentada en el vestidor de mi casa, volteo y veo las bolsas pesando casi 38 kilos, ujú, que era cuando ya estuve en mi peor momento físico, porque nunca estuve mal anímicamente, aclaro, ujú, pero ni emocionalmente, pero ahí viendo dije, ¿y para qué me sirven las pinches bolsas? Estoy ujú, sentada, ujú, tengo un cáncer, estoy calva, no sé si vivo, si muero, si... Y ahí las tengo. Y ahorita necesito más el dinero para pagar tratamientos que la chingada bolsa. Entonces, ahí sí fue una sacudida de valorar otras cosas que yo antes no le daba importancia, ¿me explico? Claro, sí, llegó el cáncer a decirme, hay cosas más importantes. exacto, Hoy por hoy, bueno, jamás, pero ni por acá me pasa, ni me permito gastar en una bolsa con un precio ujú, así, ujú, porque lo que ahorro lo tengo es qué tal que me tengo que hacer este estudio o qué tal que me tengo que hacer otra ujú, cosa, porque mi seguro de gastos médicos no me cubre todo. claro, Yo voy a una nutrióloga, yo veo un dentista, yo veo un dermatólogo y eso no me lo cubre el seguro, ujú, porque casi que eso es vanidad para mí, pero no es que sea ujú, vanidad, lo tengo que ver. Tenía que ver al dentista porque la quimioterapia desgasta mucho los dientes. Entonces yo mm, decía, oye, ya estoy pelona y ahora chimuela, no chingues. O sea, ¿no? sí, Y veía al dermatólogo porque tengo toda esta parte de acá, rosácea, de la radiación. Usé cremas especiales para la ujú, radiación, para las quemaduras.
Y después menopáusica se te reseca mucho la piel y el tema que tengo de hipertiroidismo también. Entonces, pues obviamente tengo que ver a mi dermatólogo y la nutrióloga también, porque tuve dieta alcalina durante todo el proceso, porque me cuidé muchísimo, pero no por vanidad, me cuidé porque tenía que alimentarme bien para poder Sí. estar bien y sentirme bien en todo el proceso. Ujú, Entonces, pues vas dándole valor a las cosas distinto, ¿no? O sea, tuvo que llegar el cáncer para, pues, ¿dónde estabas parada? ¿No? ujú. Y no es que sea malo, cada quien gasta el dinero lo que quiere y se compra lo que quiere, a lo mejor le gusta el reloj y dice quiere un reloj, o a lo mejor, pero ya de ahí como que, sí, tu vida cambia y la ves totalmente diferente y te vuelves más empática con las demás personas, impresionante, muy, muy empática. Ujú. Y te das cuenta que vivimos en un país, porque me tocó ir a Estados Unidos con cáncer y la persona en Estados Unidos que tiene cáncer es tratada totalmente diferente que en México. No ¿Cuál es la tenemos en México, diferencia? no hay esta empatía de si estás Ujú, viendo a la persona, no sé, en una fila de un banco o algo que la veas que está más débil sí, bajándose o haciendo sus cosas, nadie te ayuda, nadie te ujú, dice nada. Ah, pues al contrario, te ujú, ven así como, órale, ¿no? O ujú. sea, mis hijos me lo decían. Me acuerdo la niña me decía, ¿qué no sientes que te están viendo? Pues sí, pero ella ya como enojada. Entonces yo le Ajá, decía, pues me están viendo porque soy la única que está aquí con sí, máscara, no hay nadie más, por eso me ven. No, pues ajá, no, o sea, no le iba a decir, pues claro, me ujú. están viendo porque es como está entre que pena y lástima y Sí, 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 morbo y porque tú lo sientes. claro. Pero la verdad es que a mí eso nunca me afectó. Ujú, Pero cuando hice el viaje a Nueva York, que nos fuimos después de terminar las quimios, que era un viaje que íbamos a hacer para celebrar mis 40, pero justo me diagnostican el cáncer. Y yo siempre les dije, lo voy a posponer, pero no lo voy a quitar el viaje, o sea, lo voy a posponer. Fuimos, no bueno, o sea, desde el avión, desde el trato, desde súbete, desde casi que te dan una silla de ruedas y no, si puedo caminar. Y no, sí. o sea, y Santiago me decía, no mamá, estamos casi que lucrando con tu cáncer, porque todo te resolvían, todo te daban Ajá, a ti, no te pedían nada, pasabas rápido y ok, sí. es Sí, sí, diferente. justo es como aligerarte el camino, como quitarte la piedrita, ¿no? Porque saben que vas diferente a lo que van los Así es, demás, ¿no? y a otro ritmo. Exacto. Y ahora compártenos, Paloma, ¿cómo es que decides empezar a compartir tu experiencia, a dar conferencias, al tener este voluntariado, acompañar Mira, mujeres? las pláticas las di estando en proceso de cáncer, Ah, las di en el okey. hospital. Ujú. Todavía no terminaba y ya ¿A estaba los dándolas. cuántos años más o menos? Bueno, ¿al cuántos más bien en qué Como a la proceso? cuarta quimio, en el año que yo estaba Pero, con ¿qué cáncer, pasó ahí? ¿Qué pasó ahorita que hablabas de empatía? De que dijiste, empiezas a porque, empatizar. ok, porque cuando me pusieron el catéter, no hablo mucho del tema de religión y en mis pláticas Sí. porque cada quien cree en lo que quiere creer, ¿no? Puede Ujú, creer en Buda, puede creer en la energía, puede creer en un Dios, o sea, no hablo de la religión, ujú, pero en mi caso soy una mujer de fe. Entonces, yo necesitaba como que agarrarme de algo y sentir, ¿no? Fui a ujú, ver un sacerdote, un madrileño que hay aquí en Puebla, Padre Manuel Romero, y fui a verlo y le dije, pues quiero como confesarme, tengo 1000 años que no me confieso y estoy diagnosticada con cáncer, voy a entrar a cirugía y tal, y quisiera como platicar y no, porque te digo que ujú. es el enojo, pero luego es la negociación, yo te doy, Claro, pero claro. yo, y ahí que lo fui a ver, pues yo le decía, pues es que quiero vivir, ¿no? O sea, sí tengo miedo, pero te quiero vivir y no sé tal y así. Y él me dijo algo como me dijo, yo estoy seguro de que vas a vivir, pero ¿y tú qué ofreces? Mm, Porque es muy bueno pedir y necesito y dame y quiero ¿y tú qué ofreces? ¿Qué me vas a dar a cambio en esto que estás pidiendo para que yo ore por ti, para que ujú, todo salga bien? Y en ese momento dije, pues sí, voy a ayudar a mujeres a vivir el proceso, pero tengo que vivirlo para poder saber cómo voy a ayudarlas y qué se siente. ujú. Porque la gente que no se ha sentado en un sillón y le han dado quimioterapia no puede ayudar de la misma manera si No, no no. es un terapeuta, ¿me entiendes? O Ujú, sea, yo te estoy hablando,
como paciente. Ujú. Ok, me dijo, pues eso vas a hacer, esa va a ser tu misión de vida. Ok. Por eso es donde encontré este sentido de vida. Ahí lo encontré en un cáncer. En un cáncer encontré el sentido de vida. Me ponen el catéter, todo, y empiezo a dar pláticas de logoterapia en el hospital como voluntaria, y empecé a documentar todo como para tenerlo para mí, Ujú. y después dije, bueno, lo voy a compartir. En ese camino conocí muchas amigas con cáncer, amigas muy queridas, amiga, una que acabo de perder hace un año, en diciembre. Juntas en el camino nos conocimos. En este proceso de vida he perdido más de 6 amigas con cáncer Ujú. y empezamos en el mismo tiempo. Y eso me ha servido. Muchas me decían, es que yo no puedo pararme como tú y hablarlo, es que yo no puedo porque ya no quiero saber del cáncer, porque eso ya para mí ya pasó. Y es muy respetable, pero a mí me sirvió como terapia. A Mm. mí el hablarlo me ha servido muchísimo, porque no me quedo con nada, ¿me entiendes? Lo puedo Sí. externar, lo puedo hablar, y me tomé unas Ujú. fotos que me tomó Mariana López Marenco, divinas, que son las que te Ujú. mandé, Sí. porque era como este tema. Ella me dijo, ¿quieres? Te las tomo, porque yo estoy segura que esto la vas a librar. Órale, va. Y me tomó las fotos en un momento muy vulnerable de mi vida, muy, muy vulnerable, pero sintiéndome bonita, porque nunca me sentí fea. Ujú. O sea, nunca me sentí de hijos. O sea, sí hubo un momento de verte al espejo y decir, no chingues, ahora sí ya estoy, no tengo nada. O sea, Sí. sí, llega un momento en que no te reconoces. Claro. Claro que no te reconoces. Pero pues dices, bueno, pues me voy a maquillar, que no soy mucho de maquillarme, Ujú. y pues a darle, ¿no? O sea, pues es lo que hay, es lo que vivía Paloma. Y cuando termino ya el proceso, pues entonces ya tenía más material para poderlo externar, y empezaron a invitarme a campañas, y empezaron de la gente que me veía en el hospital, y de ahí en fundaciones he hecho videos de mujeres sobrevivientes de cáncer, he dado pláticas en las universidades, he estado en teatros. O sea, yo siento que si tú puedes dar tu experiencia de cáncer, tu testimonio de vida, y poder ayudar a otra persona que lo está viviendo, pues la verdad es que es un sentimiento, una satisfacción que dices, híjoles, valió la pena la chinga que me metí. Sí, valió la pena. Porque cuando termino de hablar y se acerca alguien y me quiere abrazar y me dice, híjoles, gracias a ti, sí pude, y qué bueno que todo el tiempo no me soltaste, porque tengo Ujú. por WhatsApp también, me aviento Claro. todo el año que les tocó vivirlo, y estoy, sí puedes, sí, claro que sí vas a poder, y no, o sea, descansa, pero vas a poder, y así como que siempre animando, como no. Y no me habías dicho que esto se sentía, no sé qué. Pues sí, güey, sí, sí se va a sentir, pero ¿para qué te decía antes de tiempo? Mejor miéntame la Ajá. madre cuando ya lo sientas, ¿no? O sea, ¿para qué te antepongo algo? Ujú. Pero lo que yo te decía era verdad, vas a poder, ya lo terminaste, claro que vas a poder, ¿no? O sea, es como un tema también mental de estar ahí. He dado pláticas en programas de televisión, en muchos lados, puedo hablar perfecto, no Ujú. lloro en nada de Sí. lo que voy contando, pero hice para un programa que se llama María Visión, que es un programa católico. Este padre me invitó Sí. y me llevó a una iglesia de aquí de Puebla muy bonita, en el Cerro de la Paz, que es la iglesia del cielo, que es hermosa la iglesia, ¿no? Y justo antes de que me entrevistaran a mí, entrevistan a una niña muy pequeñita que había tenido un tumor en la cabeza que era inoperable y tal. Total que la niña la operaron y vive. Yo lloraba de oír la anécdota de la niña. Entonces, cuando yo escuché a esa niña, yo dije, yo no tuve nada. Mm. O sea, Sí. ¿no? Cuando me empieza y la niña se me quedaba viendo así de que yo hablaba, y el padre me iba así como, bueno, tú tienes, ¿cómo Ujú. vas a contar? Yo lloraba, o sea, lloraba Sí. que tuvieron que cortar. Y dije, es que yo nunca había llorado. O sea, nunca había
me preguntan y jamás, pero ahí fue una vibra distinta, o sea, todo se me movió, fue totalmente porque todo lo que me preguntaba era como exactamente eso, o sea, ¿cómo vas a ayudar a alguien? Sí. Porque cualquiera puede contar de una enfermedad o una historia que le haya Ujú, pasado, pero ¿cómo haces para que este sentimiento pueda tocar el corazón de esta persona? ujú, ¿No? Entonces, ahí empecé a descubrir que sí, que con documentando todo y enseñándolo en fotografías, me veían, lo tenía atrás, podía explicar, y al verme a mí físicamente decían, no, pues aquí está, sí pudo, sí. ¿no? Entonces, básicamente, pues sí, y he hecho campañas, pues de salir en revistas y todo, pero no con el afán artístico ni Sí. nada de eso. Más bien es un tema de conciencia. Es un Ujú, tema que todas las mujeres tienen que hacerse su estudio anual. O sea, no ujú, es algo de desidia, no es algo de pudor, no es algo de dinero, porque en octubre hay descuentos para hacerte tus ujú, ultrasonidos, para hacerte tu papá Nicolau. O sea, es un tema cultural y es un tema de responsabilidad social, o sea, lo tienes que hacer, ujú. ¿no? Y hemos estado trabajando con las fundaciones también con gente de la sierra, con mujeres indígenas, que si me preguntas es lo que más me llena y me gusta, Ok. porque este sector ¿Vas a de las mujeres, comunidades? sí, este sector de Ujú, mujeres pues no saben ni lo que es un ultrasonido. claro. En su vida han ido con un ginecólogo, Ujú, ¿no? O sea, entonces poder adentrarte y poder explicar en esta comunidad la importancia de un check-up, de que te tienes que revisar. Porque en el otro nivel, que puede ir al hospital privado, que se ujú. baje de su supercamioneta, es distinto, ¿me entiendes? Porque esta persona sí puede pagar al especialista para que la revise, pero Sí. muchas veces no van, aunque pueda pagarlo. Ujú, ¿No? El índice es muy alto de cáncer de mama, muy, muy alto. Eh, estuve también en Veracruz, que me invitaron dos fundaciones, he estado con el DIF, y en Veracruz, yo nací en Orizaba, Veracruz, pero no me crié en ujú, Sinaloa. Entonces, cuando me invitan a Orizaba y estoy con las jarochas, que la verdad es una gozadera estar en el puerto y las jarochas son más ujú, así alegres y decía yo, a ver, ¿por qué la vida me trae a Veracruz a dar pláticas? Y luego, ¿por qué voy a Sinaloa a dar pláticas y hacer un video en Mazatlán en el puerto? ujú, Y conozco a Martín Gavica, que le mando un beso, que es el director de la Fundación Bella. Y yo dije, pues sí, la vida me está moviendo como en agradecimiento. He dado en Veracruz, he dado en Sinaloa y he dado en Puebla, ujú, ¿no? O sea, como para poder, pues contar mi experiencia y poder decirles a las mujeres que tienen que hacerlo, que tienen que checarse y que si ya estás diagnosticada, bueno, pues tratártelo, ¿no? O sea, no tenerle miedo al tratamiento, porque también no te pongas la quimio, úntate tal cosa, tómate tal sí, no sé qué, úntate, tómate, está bien, pero no puedes dejar a la ciencia. La ciencia ujú, es la ciencia. Todos los remedios caseros, claro que yo también los tomé y los sigo tomando. Por supuesto, y ujú, tengo un árbol de guanábana y me hago mis infusiones de guanábana. Desde luego, pero eso no me va a quitar el cáncer, eso es mentira, ¿no? ujú, Entonces yo creo que eso podemos como siempre estar ahí, ¿no? Decirles, hazlo, te sirve para ujú, tu efecto secundario, pero no puedes dejar a la ciencia, no sí. debes. Y fíjate que todo esto que nos compartes de cómo empiezas justo dándole un sentido de vida a partir de compartir tus experiencias, incluso yo, fíjate que yo tenía la idea de que lo habías hecho después del tratamiento y me sorprende mucho más que haya sido durante el tratamiento, porque era como compartir lo que estabas viviendo. Claro, yo sabía que tú habías llevado algunas,
digamos, prácticas logoterapéuticas y que, bueno, cuando Tanatología. hablamos de logoterapia nos referimos a unas de las ramas de la terapia existencial, que es la logoterapia, y que habla sobre todo del sentido de vida y también en una parte de la relación con la muerte, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera la vida también te preparó, te llevó a eso Sí, a través de la logoterapia. Y fíjate que, como decía yo al principio de este programa, o sea, yo empecé a hacer eh, seres en construcción, vidas que cambian vidas, justamente por esto que estás diciendo, ¿no? O sea, cuando tú ves a esta niña que tiene, o sea, esa experiencia, esa vivencia a su corta edad y que te conmueve totalmente, o sea, finalmente somos relación. O sea, estamos sí, relacionados. Si tú lo vives también de manera aislada, si tú es que es también, por supuesto, muy respetable, pero cuando lo compartes, cuando lo abres, cuando te vulneras, cuando dices, yo también lo sufrí, yo también lo viví, también me dio miedo y también me moví. Y también quiero compartirte, o sea, qué fueron mis aciertos, qué fueron mis errores, aunque cada circunstancia sea diferente. O sea, tiene que ver con existencias que nos vamos encontrando, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, que cuando hablamos de casualidades, buscamos más la causa, ¿no? La causalidad en este sentido. Y a mí me vas impactando, o sea, yo conforme voy hablando contigo me empiezo a olvidar de veras de que estamos grabando un programa, de alguna manera, y me vuelvo a instalar en mi amiga, ¿no? En decir, por un lado, cómo te admiro, cómo honro este momento, la mujer que eres, pero también te recuerdo, o sea, siendo la alegre, la graciosa, y eso te ayudó seguramente en esto, o sea, y te la que estaba ayudó enamorada de su profesor de la que publicidad. es exacto, bueno, pues teníamos 18 años, o sea, era genial, o sea, el momento en el que vivimos, pero también ir creciendo en la amistad, con sus lapsos, por supuesto, que no sabemos la una de la otra, acompañarnos en esto. Y ahora que te escuches como conocerte, pero también conocerme a través de ti, ¿no? O sea, me conozco a través de ti en corroborar esta idea que a mí me surgió en algún momento de mi vida de decir, todo lo que yo estudio, porque me encanta estudiar, todo lo que yo puedo escribir y hacer, yo puedo compartirlo para que las otras personas, si algo pueden espejear conmigo, no lo sé para qué funcione, pero que algo nos resuene, ¿no? Y efectivamente, cuando llega un correo de algunas personas que me dicen, leí tal obra tuya y la verdad, sobre todo las obras infantiles que hago, ¿no? O sea, le pude hablar de la muerte a mi hijo, me pudo impactar esto, ¿no? Entonces, nos vas impactando, vamos aprendiendo, ¿no? Y y en esto que creo que la relación en sí es lo que nos da el sentido de vida, ¿no? O sea, cómo nos vamos relacionando, como te digo, o sea, te voy reconociendo porque te vuelvo a conocer. Y quiero que nos compartas también en algunos momentos cómo viviste los pensamientos, las dudas en relación con la muerte. Porque sí, lo dijiste hace un rato, asociamos muchas veces cáncer sinónimo muerte. ¿Que llegó a pasar eso? O sea, Mira, ¿tú por ahí conoces también la logoterapia? sí, sí, bueno, y también estudié la tanatología junto con la Okey, logoterapia, fíjate. y sí Ujú, entendía, pues en mi caso tenía una pérdida de salud y la sigo teniendo sí, porque si no, no seguiría haciéndome chequeo. No estoy dada de ujú, alta, pero voy más avanzada, ¿no? De cómo ujú, empecé. Siempre les digo, de cómo estuve a cómo estoy, voy mejor. ujú, Pero el cáncer no tiene palabra de honor, ujú, puede volver. Entonces, pues hay que estar siempre preparados para todo. Y el tema de la muerte lo vivo como algo que es inevitable, que todos nos vamos a morir, ujú, tarde que temprano, pero lo veo de la forma que cuando, hablando del cáncer, ujú,
lo acabo de vivir con mi mamá, que murió de un cáncer de ovario en mayo. Cuando, cuando hay un cáncer que es inevitable, cuando hay un cáncer avanzado, la muerte es una liberación. Mm. ¿Sí me explico? Ujú. Porque cuando ya sufre el paciente, cuando ya ves que no es vida, cuando ya se le han dado paliativos y otras herramientas, pues la muerte es una liberación. En este sentido específico de cáncer, ¿no? Que es el tema que hablamos. En el tema de muerte, cuando hay un accidente de alguien en un Sí, auto o que le dio un infarto y cayó y pues es una muerte también, pero no es una muerte que viene arrastrando una enfermedad claro. como un cáncer. Ujú, Entonces es diferente. Ahí la muerte para mí cambia totalmente, ¿no? Ya no es una liberación, ujú. Sí, ¿no? ahí es Entonces, un choque, literal. y ahí Pero el dolor va a ser igual, ¿no? Porque sí, cuando te sí, dicen, sí, ay, bueno, pero ya está descansando, me vale madre, yo no quiero que esté descansando, yo no quería que exacto. se muriera, la quiero aquí, ¿no? O Ujú, sea, no era mi intención ujú, decir que es liberado por eso, simplemente es que es una liberación porque ya no está sufriendo el cuerpo, ujú. ¿no? Porque aunque tu mente esté lúcida y tu mente esté positiva, el cuerpo es el que no te responde, el cuerpo es el que te dice, basta, ya no puedo, ya no me des, ya no me hagas cosas, y cambia totalmente. Y ahí la muerte yo creo que sí es importante y la pides tú también, ¿no? O sea, Ujú. ya me cansé, Ok. Y ¿no? ahorita hablaste de doña Maite, de tu mami, a quien conocí, quien me tocó probar sus guisados y estar con ella, muy amorosa. Tuviste una madre muy amorosa. Y hace poco tiempo, ¿cómo, recibes la noticia? ¿Cómo la vives? Muy difícil porque fíjate que yo siempre decía, ves que te dije, el cáncer, la rifa me la saqué yo. Ujú, Nadie en mi familia con cáncer de mama y tal, y fue hormonal. Mi HER2 fue negativo, lo que quiere ujú, decir que no es genético. Entonces, ujú, siempre tuve la idea de, pues nunca ha habido cáncer. Cuando mi mamá es diagnosticada, en marzo también, de este año con cáncer de ovario, pues obviamente empezamos a movernos, a indagar y todo, porque tenía 74 años. Entonces tú ujú. dices, ¿cómo un cáncer de ovario? No, los ovarios ya Sí, eran unas pasitas. Pues esas claro. pasitas seguían Ajá. produciendo estrógeno. Y mi mamá ya tenía metástasis en otras partes del peritoneo y tal, o sea, otras Ujú, partes que eran más difíciles. Se fue a Culiacán a hacer el tratamiento y yo me acuerdo cuando hablo con mi oncóloga y le mando los estudios y otros médicos que me hicieron favor de checarlos e interpretarlos. Me acuerdo que así tal cual me dijeron, se va a morir y se va a morir pronto. ujú, Pero si ella quiere hacerse las quimios, si ella quiere operarse, si ella quiere hacerse todo adelante, o sea, no le puedes negar a un enfermo el tratamiento. ujú. Pero el tema de volver a vivir todo lo que es un cáncer y que aparte sea tu mamá, pues se te mueven todas las fibras, o sea, es un tema que conoces también, que sabes cómo es, pero que no es lo mismo te padecerlo a los 39 que tener 74. Es muy distinto, muy distinto. Ujú, Mi mamá ya tenía otras cosas porque había tenido un aneurisma cerebral. O sea, mi mamá también ya, el cuerpo estaba cansado, ¿no? ujú, Pero su espíritu no. O sea, ella siempre con actitud de me voy a hacer las quimios y el cáncer me hace los mandados y no. O sea, ella sí tenía el espíritu. Era una sí, mujer muy, muy, muy católica. Entonces, como que todo eso era como, la voy a librar, ¿no? Si libera un ujú, aneurisma, que no libre el cáncer. Y me acuerdo perfecto de hablarlo con mi médico y me dijo algo, me dijo, a ver, tú ya viviste tu propio cáncer, este cáncer ujú. no es tuyo, ¿no? Como el Exacto. libro, este Ujú, dolor no es mío, ujú. o sea, no te involucres en algo que no es tuyo porque vas a sufrir. Sí. Puedes acompañarla, puedes estar con ella, darle los ánimos, darle amor, pero no es tu cáncer. No opines, Ujú. callar.
que es muy difícil, muy, muy difícil, Más muy a ti difícil, que conocías el proceso. muy difícil. Entonces me fui a verla antes de irme a un viaje porque tenía como no, o sea, se va, la operan en Culiacán, está con mi hermano y me iban como diciendo, me mandaban video y todo, y yo decía, no, es que tengo que ir porque me voy en un viaje a junio, me voy a Italia, entonces tengo que ir y tengo que ir. No, pero luego vas, no, 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 voy a ir con ella a pasar el 10 de mayo y a pasar la primera quimio. Pero de eso que, no, o sea, que hasta lo tienes así en la cabeza, así de, no, 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 yo tengo que ir y tengo que ir, porque incluso me decía mi esposo, pues te vas en julio todo el mes, estás Ujú. allá. No, no, o sea, sí quiero ir en julio, pero quiero ir antes. O sea, tengo que verla porque quiero estar con ella cuando le den la primera quimio. Y así fue. Me voy a Culiacán un 6 de mayo, el lunes 8 le daban la quimio, me fui con ella a acompañarla, pasé el 10 de mayo con ella y se murió el viernes 12 de mayo. O sea, le dieron la quimio un lunes y murió un viernes. Ujú. Y sí fue totalmente inesperado, Sí. fue muy rápido, todo fue abrupto. Yo me regresaba al día siguiente, el sábado 13, entonces fue, ¿cómo que se murió? Porque se empezó a sentir muy mal. O Entonces, sea, en ¿tú el momento, estabas allá cuando ella yo murió? estaba, yo estaba, de hecho, justo cuando fue el 10 de mayo que platicamos, que ella ya se sentía mal, que yo le decía, es que te dije, Ma, que son 2 días después Sí. aproximadamente de aplicada, o sea, te vas Ujú. a sentir mejor y come esto, Sí. porque aparte era necia, ¿no? Y esto Ujú. no quiero, y entonces a lo que yo le daba de comer me mandaba la chingada. Entonces, bueno, y ahí hablamos mucho y le agradecí, que yo la honraba, que la quería, que siempre iba a estar agradecida en todas las posibilidades que ella me dio su amor, ¿no? Como ella me Ujú. lo dio, como ella pensó que era, siempre le iba a agradecer, porque ya había hecho anteriormente constelaciones familiares que me sirvieron mucho Sí. también, ¿no? Para poder entender muchas cosas. Y justo el viernes en la mañana, que no se sintió bien, que se nos desvaneció en el baño a mi papá y Ujú. a mí, esto no lo platicó tan seguido, pero ahí fue, ahí me dijo, me estoy muriendo. No, hombre, ma, todos nos vamos a morir. Ujú. O sea, ya mañana te vas a sentir bien y no. Y me tomó de la mano y me dijo, te quiero muchísimo, voy a Ujú. morir ya. Y yo le decía, pero, y me dijo, tengo miedo y me estoy muriendo y tengo miedo. Pues no tengas miedo, ma, no tengas miedo. Dios te recibe con los brazos abiertos, suelta, libera, no tengas miedo. Ya no vas a tener dolor, ya no vas a sentir nada, vas a estar en un mejor lugar. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí, sí lo creo. Ujú. Yo también. A las 2 horas se murió. Wow. Y me queda la paz y me queda este sentimiento que pude hacerle caso a mi intuición y que pude despedirme de ella. Sí, justo. Entonces, eso es lo que me ha dado este consuelo estos meses, que son 4 Ujú. que ya pasaron, y que al principio, pues, todo es así como que vas caminando y no, y me fui al viaje y tuve señales en el viaje de cosas de mi Ujú. mamá y de repente suena el teléfono y crees que va a ser ella, pues no, no, no es ella. Y ves a lo mejor un vestido que le gustaba, el tipo de corte vestido y, ay, ese, no, pues ya no lo voy a comprar porque ya no está mi mamá. Y cosas que van, ¿no? Y el duelo pues lo vas viviendo en diferentes etapas y yo lo estoy viviendo como que apenas, Claro. ¿no? O sea, como que apenas estoy aterrizando en este proceso de duelo de mi mamá. Y claro que es difícil porque al final mi mamá murió de un cáncer, Sí, 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 pero justo. tampoco puedo estar enojada con el cáncer, ¿me entiendes? O sea, Mm. pues sí, sí murió de un cáncer. Y Ujú. murió, y yo pienso, por otro lado, digo, híjoles, pues al final fue liberador porque no se vio calva, no se vio mal, no vivió todo este proceso, no estuvo postrada en una cama, o sea, ¿sí me explico? Ujú. O sea, en todo lo malo, pues también hubo algo bueno, porque no padeció Ujú. lo que es llevar la enfermedad.
Y ahorita que hablabas del enojo, fíjate que te iba a preguntar eso y lo respondiste, o sea, si a veces si estabas enojada con el cáncer, ¿no? Porque o sea, como tú dices, no era algo hereditario y de pronto pasa lo de tu mamá. eh, ¿Hubo momentos, o sea, también con lo de tu mamá, con lo tuyo, donde sí te has enojado? No necesariamente con el cáncer, ya dijiste que no, pero en qué momento, o sea, pones Pues el enojo? el enojo fue de ¿por qué a ella? ¿No? ¿Por qué a ella, Ajá. con la edad que tiene, con lo que ya Ujú. ha sufrido? Mi mamá ya había tenido otros temas de salud bastante Sí, fuertes, entonces sí, como que ahí fue como dije, pero ¿cómo? ¿Cómo un cáncer ahorita de ovario? Aparte de ovario, ¿no? O sí. sea, no me daba pues sí, pues Ujú, así. Entonces tuve que volver a entender cosas y volver a estar así como conectando, pues por qué pasó y qué voy a aprender ahora de esto y qué tengo, ujú, cómo llevar esto y cómo ver toda la situación, porque se queda un papá que vive aquí también en Puebla, él en su casa, yo en la sí, mía, pero pues ahora reencontrarme sola con un papá, sí. ¿no? Ujú, Porque pues estuve como conteniendo el dolor de mi papá, ¿no? Ayudándolo a ujú, cambiar cosas de la casa, quitar cosas de mi mamá, pues arropándolo y me olvidé en un momento del dolor de Paloma, ujú, que estaba sintiendo Paloma. Entonces, cuando ya arreglé la casa, cuando regresé del viaje y cuando ya aterricé en mí hoy, pues dije, pues no he sentido lo suficiente que tengo que sentir porque se fue mi mamá. Voy al chequeo que te conté y gracias a Dios sale todo muy bien en mis químicas, en ultrasonidos, en placas y tal, pero la oncóloga me dijo, tú adelgazaste porque tienes un problema ujú, anímico, no tienes un problema físico. No, le dije, estoy bien. No, me dijo, estás deprimida. mm, Hay gente que lo manifiesta distinto, hay gente que a lo mejor llora, hay gente que no quiere sí, salir, o hay gente que lo recuerda a su ser querido y lo menciona todo el ujú, tiempo, o hay gente que no lo menciona, ujú. o hay gente que deja de comer, o que come, pero obligada a comer. O se le quita el hambre, sí. Y cuando me dijo eso dije, es exactamente lo que yo estoy viviendo. Me Ujú, obligo a comer porque no tengo hambre. ujú, Me dijo, estás deprimida y tienes que hacer algo por ti y tienes que ver por ti, porque siempre ves más por los demás que por ti. Entonces estoy en ese proceso ahorita de ver más por okey, mí. Estoy ya con un entrenador físico que ajá, tenía años de no hacer ejercicio para masa muscular y dándome estos permisos que no me daba, ¿sabes? De poder leer un libro y ya pasaron 2 horas y sigo, sí, aquí sigo leyendo el libro, ujú, ¿no? Ay, ¿qué vamos a comer? No sé qué vamos a comer. Ahorita veo qué vamos a comer. Oye, es que vamos a... No, hoy no quiero ir ahí, no tengo ganas. O sea, estoy aprendiendo a ver por mí y sentir ya por mí, que eso no lo había hecho. okey. Porque fíjate, me quedo con una frase que dices que, o entendí así, que se titulan tus charlas o tus acompañamientos, ¿no? O sea, porque nada dura para siempre. Así ¿Qué es, te significa a ti? O sea, nada dura para siempre. Eh, justo, o sea, cuando perdemos a alguien es eso, o sea, es recordarnos, nada dura para siempre. El dolor tampoco, ni la felicidad. Cuando tú así dices es. esa frase y es la que usas en tus conferencias, ¿a Sí. qué te refieres? En el nada dura para siempre me refiero a eso, que no siempre vas a estar enferma, Ujú, ¿no? ujú, No siempre vas a estar con malestar, no siempre vas a ujú, estar calva, no siempre vas a estar o subida de peso o baja de ajá, peso, porque el cáncer también con la cortisona tiendes a okey, subir mucho ujú, como a botagarte más sí, que nada, ¿no? Pero en mi caso no fue así, pero suele ajá, pasar. Las uñas se ponen un poco
oscuras, te digo el tema de los dientes, la ujú, descalcificación, el tema de la ujú, piel, o sea, hay muchas cosas. Entonces, yo siempre tengo pues no, nada dura para siempre, ¿no? Y yo sé que sí, el tema de mi mamá, pues es un tema, este, que siempre va a permanecer en mi corazón y que no ujú, voy a estar siempre con una tristeza porque sí, la veo, no sé, mi mamá le gustaba una flor que ujú, se llama plúmbago. Entonces, ujú, de repente volteo y veo un plúmbago y ujú, veo, plumas, que he visto varias. ujú, Entonces, como que sí tengo muchas señales de ella y creo que sí está en un mejor lugar porque ya no sufre. ujú, Y creo en la vida eterna. O sea, sí creo en la vida eterna. Entonces, eso me ayuda y fue ujú, gracias a ella que ella me enseñó eso, sí, ¿no? Que así es. Entonces, el nada dura para siempre es así. Pues, entonces, sé feliz ahorita y también, pues, si estás triste, pues, la tristeza no va a estar siempre. exacto. Igual si estás enojado, Sí, ¿no? pero también fíjate, completas con otra frase que es abrazar las emociones, o sea, nada dura para siempre, pero cuando está, abrázala, ¿no? O sea, Así es. abraza la tristeza, abraza el enojo, pero hay de abrazos a abrazos, o sea, porque es la abrazo, a lo mejor, sí, aquí estoy, enójate, o sí, te vas a encabronar, encabrónate, o ponte triste, pero una cosa es un abrazo que se suelta, o abrazar la emoción es, me aferro a ella y entonces vivo enojada o vivo evadiendo o vivo en la negación, ¿no? O sea, por eso me gusta que juntes esto, ¿no? Porque hablas, en el budismo le llamaríamos la impermanencia, ¿no? O sea, la impermanencia es nada es permanente, todo va cambiando, todo es cambiante, tú mismo vas cambiando, ¿no? Y es algo que desde mis propias creencias, ¿no? A mí me ha servido mucho, porque incluso la impermanencia nos habla de lo impermanente que somos todos los días y que podemos morir. Entonces es un recordatorio, ¿no? O sea, nada dura para siempre, o sea, se va moviendo y eso te lleva a vivir en el presente, a vivir en lo que estás, abrazar en lo que estás, soltarlo porque se va a ir de todos modos y a veces creemos que incluso el enojo nos va a durar mucho, pero no es que nos dure el enojo, es que nosotros lo alimentamos, Así es. ¿no? O sea, le damos cuerda, o la tristeza, le damos cuerda, va a estar. Yo creo que me gusta que lo digas así, o sea, hay que abrazarlo, hay que sentirlo, ¿no? Y en ese abrazar y sentir, un poco ya para ir cerrando nuestra charla y no desvelarte, me gustaría saber, mm, dentro ya no solo de las personas o la familia que ya nos compartiste que estuvieron, acompañándote o este sacerdote que te retó, ¿no? O sea, de alguna manera y te dijo, a ver, me gustó mucho eso, ¿no? Esa actitud también de, a ver, tú pides y pides, pero ¿qué das? ¿No? A ver, Así es, ¿no? Entonces claro, eso está claro. genial, ¿no? Entonces me gustaría saber, porque también en este programa hablamos de escritura, de literatura, de libros, si nos podrías decir algunos libros que te acompañaron, si en algún momento, porque tú y yo lo hablamos de un proceso de escribir, si Ujú. todavía quieres hacerlo. Sí, Ok, todavía lo tengo, pero ¿sabes qué? Que decía yo, cuando cierres mis capítulos, ajá, es porque quiero que mi oncóloga me diga, ajá, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Esa ha ajá, sido como mi ilusión, que sigo siendo paciente cautiva, pero fíjate que en enero cuando me quita la medicina del cáncer dije, wow, ¿no? O sea, ujú, casi que me voy por la libre, ¿no? sí, O sea, sí, ¿no? Pues mira, leí mucho de Víctor Frank precisamente para ver lo del sentido de vida. ujú. Esos libros sí me ayudaron mucho para entender mis sentidos de vida. El hombre en busca de sentido, es Ajá, uno de, El ujú, hombre en busca del sentido. ujú, Sí, ese siempre lo recomiendo muchísimo, porque me ayudó para poder entender, ujú, ¿no? Muchas cosas. Y hoy por hoy, que estoy en el de Mark Walling, el de Este dolor no es mío, ujú, lo compré cuando fui al aeropuerto de la Ciudad de México para irme a Culiacán ujú. A ver a tu y mamá. lo olvidé en el asiento del avión.
algo pasó, hubo una turbulencia, resulta que no podíamos aterrizar o no sé qué, nos regresan, íbamos ya como por Guadalajara y nos regresan, horrible, algo pasó, que se movió el avión, yo dije, ay no, a ver si no Sí. caemos aquí, nos bajan a otro avión y cuando me voy ya para la aerolínea, les dije, es que olvidé tal libro, no sé qué, no, pues ya se olvidó, no, le dije, estoy en tal asiento, de Ujú. tal, no, Sí. lugar, no sé qué, y le digo a la chica de ahí, lo tengo que llevar porque se lo voy a dar a mi mamá, o sea, Ujú. tengo que llevar el libro. Aclaro que a mi mamá no le gustaba nada de cosas de lectura, de superación personal ni nada de eso, Ujú. pero dije, yo Ujú. tengo que llevar el libro. Y sí me dan el libro. Y lo Mm. había olvidado en otro avión. Y me llevaron el libro. Entonces tiene todavía más significado, ¿me entiendes? Claro, Porque es eso, es poder entender lo que te había dicho. O sea, no era mi cáncer, era el de ella. sí. Por eso este dolor no es mío. Pero Ujú. no por eso no voy a estarte agradecida ni te voy a honrar por lo que hiciste conmigo, Exacto. ¿no? Ujú. Y es eso, o sea, hay gente que, bueno, a lo mejor la lectura no le gusta pues vean alguna Ujú. serie o pues Sí, salgan a correr o sí, sí. a- algo que le dé este sentido pues a tu vida que te guste hacer, ¿no? A ti te Exacto. gusta escribir, que yo pienso que también es muy terapéutico escribir, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, y ahí fíjate que, bueno, yo creo que en un momento hablaremos de eso, de cómo quieres plasmar tu experiencia, porque me lo has dicho, ¿no? En algún momento que quieres Ujú, escribirlo y que te gustaría que yo te acompañe, lo cual lo voy a hacer con mucho gusto, porque justo en este canal hablamos mucho de la escritura terapéutica y de cómo la escritura es un acompañamiento para cualquier experiencia y a veces habrá personas que pues simplemente no tienen a alguien a su alrededor o sencillamente no quieren compartirlo porque no tienen ni siquiera la fuerza para hacerlo. Y de alguna manera la escritura es una buena compañía porque aunque no hay, digamos, una voz literal que te esté guiando. respondiendo, ¿no? O guiando, Ujú. sí está ahí porque cuando escribes van saliendo otros momentos que a lo mejor no habías oralizado o que no habías recordado y de alguna forma la escritura le da una completud a la experiencia. Por eso tienes que hacerlo, Paloma, ¿no? Eh, para que justo quienes digan, bueno, pues Paloma acompaña, Paloma pueden hablar con ella, le pueden mandar un mensajito, ¿no? También hay personas que se dedican a esto, que son voluntarios igual que Paloma, y que voluntarios que van a estar atentos y presentes, ¿no? O sea, que les puedes mandar un Y se mensajito y que hace están cadena de ahí. favores, se hace Ok. cadena, ¿no? Porque a mí llegan solas. O sea, Ujú. oye, sé que tú tuviste cáncer y soy fulana y no, o sea, Ok. y cuando ya acaba ese proceso, digo, ok, ahora te toca a ti ayudar a otra persona Ujú. que esté también con cáncer, ¿no? Ok. Porque entonces esa es la función de hacer esto, ¿no? Que sea una cadena de favores y sí lo han hecho, poder Ujú. ayudar a otras. Sí. Porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado. A mí sí me hubiera Sí. gustado que alguien que lo vivió me hubiera dicho, vas bien, no pasa nada, vas a poder. Nadie me lo hizo. Entonces yo decía, híjoles, pues sí, Sí. ¿no? Sí. O sea, claro, te puede ayudar una psicóloga, pero no es, No, o no es sea, igual. yo quería a alguien que lo había vivido, Ujú. porque ya yo realmente aceptaba mi condición y sabía que tenía que llevar un proceso. ¿Me explico? Sí. O sea, yo que como que quería alguien que me dijera, pues sí va a estar medio así, y va a estar medio acá, pero no. Entonces, ¿qué hice? Que con las que conocí, con dos Ujú. amigas que conocí en el proceso, pues las tres hicimos un chat y entre las tres nos echábamos porras, porque pues Sí. teníamos que estar Pues terapia de contenidas en lo grupo. mismo. Sí, Pues sí, claro, ¿no? claro, ¿no? Y tenía aparte mis amigas, que siempre digo que son ángeles Ajá. terrenales, que sí existen, porque hice un chat con amigas donde yo podía expresar cómo iba y que ellas me ayudaban, ¿no? Me llevaban a la Ujú. quimio, recogían a mis hijos en la Ujú. escuela, estuvieron conmigo cuando la cirugía, me ayudaban a la curación, o sea, híjoles, ¿qué haríamos sin las amigas? Exacto. O sea, ¿no? Eso también. Entonces, si yo tuve ayuda,
pues también puedo ayudar, ¿no? También puedo dar. Y como lo dices, no es una cadena, una red de acompañamiento, una red de favores, ¿no? Entonces cerremos con esta pregunta. Antes agradecerte, Paloma, que nos compartas tu experiencia, que nos regales tu existencia y que nos impactes y que nos inspires, ¿no? Y terminamos con esta pregunta que me parece importante. ¿Qué hacer también cuando, por ejemplo, el cáncer empieza a darte o la enfermedad en sí o cualquier circunstancia adversa empieza a dar identidad? Es decir, eh, hay personas que dicen, y he escuchado, ¿no? Que dicen, yo soy diabético, ¿no? O no lo dicen así, pero es como decir, yo soy canceroso, ¿no? O sea, en lugar de decir, tal vez tengo diabetes o padezco diabetes, o sea, pero No a soy veces diabética. no soy diabético porque de alguna manera eso te empieza a dar una identidad, Pues, empiezas a convertirte en eso, o sea, y a mí me pues yo digo parece, que soy sobreviviente de cáncer, ok, ujú, que soy bien, sobreviviente porque no tengo cáncer, no hay partículas ajá, cancerosas en mi cuerpo ajá, activas. sí, Todos tenemos células cancerígenas. Las mías están dormidas y espero sigan dormidas. ok, ¿Ok? ujú, Entonces, soy una persona en remisión de cáncer porque vale, así es, ajá, digo en una remisión, pero soy sobreviviente de cáncer de mama porque ya no tengo glándulas mamarias, ok, porque ya no hay cáncer en las mamas. ujú, Pero aún así estoy en remisión. O sea, estoy en exacto, un chequeo, que estar en remisión pues es como, pues como cuando tuviste el examen y ya pasaste, pero ajá, pues todavía tienes que seguir estudiando, ¿no? O exacto, sea, ajá. ¿sí Exacto, me estudiar, explico? estudiar y como decíamos, ¿no? Aprender de eso, pero no necesariamente ser eso, porque me parece que somos una completud de cosas, ¿no? Mira, lo dijiste muy bien. Yo siempre les decía, tengo una enfermedad que se llama cáncer, pero no soy cancerosa porque ni me siento cancerosa en lo Ujú, absoluto. Y siempre les digo que la vida es hermosa bajo cualquier circunstancia, ok, porque exacto. la viví, porque Ujú, la viví en carne propia, porque ujú, hay cosas que a lo mejor no me detuve anteriormente, a ver el volcán, que es maravilloso, a ujú, ver el atardecer, a ver las lunas que vienen ahorita en octubre, que son mágicas, ¿no? sí, Cosas que tenemos todos al alcance y que no me detenía sí, a verlas. O sea, porque las ves y, está muy padre, sí. No, o ujú, sea, no me detenía, no le daba el tiempo para observar, para conectar y sentir. exacto. Hoy por hoy, eso hago con todo en mi vida. Sí, regresemos a la simplicidad de la vida, o sea, a ver los pequeños detalles que nos llevan a las grandes experiencias, como el acompañamiento, como las miradas, como, pues sí, como las pequeñas cosas que se convierten en puntos de flexión para vivir, ¿no? Y para experimentar la vida. Así que muchísimas gracias. Gracias, Paloma, nuevamente por regalarnos tu tiempo, pero Gracias a sobre ti. todo tu experiencia, tu existencia. Seguramente en otro momento también te seguiremos. Ya que tengas su libro escrito, la voy a Escrito por invitar. ti. Yo nada más te voy a relatar, tú lo vas a escribir. Bueno, Tú lo vamos vas a a ver, escribir. porque en una de Y esas también voy a conseguir un patrocinador. no, bueno, vamos a ver, porque yo siempre digo que todos tenemos un escritor interno, ¿no? O escritora, y lo vas a sacar. No, no desconfíes de eso. Entonces, gracias nuevamente, gracias a ustedes por acompañarnos, porque sé que en el momento en que vayan a ver esto, ya sea mañana, pasado o en 20 o 10 años, alguna fibra va a mover, incluso si Paloma y yo ya no estamos aquí y esto sigue quedando por ahí en alguna nube y sigue llegando al oído o a la vista de alguien, deténganse y relaciónenlo con su existencia y pregúntense cuántas veces nos quedamos en un tema que creemos que es muy importante, le damos vueltas, creemos que es el fin del mundo
y simplemente no nos detenemos en las pequeñas y grandes y hermosas cosas que a veces están ahí y que no nos damos cuenta que la vida pasa y en cualquier momento nos puede dar una sacudida. Así que aprendamos a conocernos y a reflexionarnos. Gracias, un A abrazo vivir. y a vivir. Nos vemos próximo lunes en Conócete. Bye. Besos, bye.